Ese es para Roberto Zapagota. Ahora dele un aplauso a Jesús. Fuerte, 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 fuerte. El aplauso al Señor, a Jesucristo, al que dio su vida por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, puede tomar su lugar, su asiento. Realmente es un privilegio enorme estar en esta casa, casa de milagros, la iglesia del Señor, que es tan hermosa, ¿sí? Él redimió, escogió un pueblo y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de este pueblo. Y Cristo viene pronto a buscar a ese pueblo, ¿sí? Y estaremos una eternidad con el Señor y será tan maravilloso, amén. Así que realmente es un privilegio. Además de estar en la casa donde pastorea un amigo de corazón, que es Antonio. Él estuvo conmigo en tiempos muy difíciles de pandemia, donde la vacuna y demás cosas hicieron estragos en mi cerebro, la parte cerebral, la parte hormonal, la vacuna, donde entré en una depresión biológica, orgánica, donde estuve en todas las crisis, ¿no? Crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de estrés. Y ahí el Señor lo usó, a mi hermano Antonio, de una manera maravillosa. Estuvo ahí presente, muy presente. Hicimos un viaje a Estados Unidos juntos y Dios lo usó como contención, como consuelo. Por eso tengo un gran amor por él, gran respeto. Es un gran amigo para mí. Amén. Y bueno, la primera vez que vengo a predicar a esta casa, que la vi nacer. Yo soy vendedor de cerámica también, he sido proveedor de algo de cerámica, así que ya cuando estaba la construcción, estaba conociendo el lugar y de cero ver el avance de la iglesia del Señor, realmente es motivo de gozo, de gran alegría. Amén. Muy bien, mi nombre es Roberto Zapagota, como me presentaron. Soy esposo de Rosana y papá de 2 hijas, Ana Paula con 20 años, Florencia con 25 años, ya 28 años de casado, muy feliz, muy contento y con la misma mujer, como se suele decir normalmente. Y bueno, acompañado de 4 discípulos, Juan, Eduardo, Gustavo y Gustavo. Si quieren ponerse de pie, que lo vean los hermanos. Son discípulos, hombres de Dios, que Dios está levantando en este tiempo. Y damos gracias al Señor. Y vamos a ir a la palabra. ¿Qué le parece? Lo más importante es escuchar la palabra de Dios, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, de tal manera que el autor de Hebreos, cuando habla de la palabra, no habla del poder de la palabra, sino de la palabra de su poder. ¿Cuántos han leído Hebreos capítulo 1? Allí el autor de Hebreos expresa que la palabra no es el poder de la palabra, sino que es la palabra de su poder, porque primero es palabra y después es poder. Primero es palabra y luego el milagro. Primero es palabra y luego salvación. Primero es palabra, luego sanidad. Dios envía su palabra para hacer su obra. Amén. Así hizo los cielos y la tierra. Él habló, Él dijo, soltó la palabra y la palabra actuó. La palabra hizo lo que hoy vemos, ¿sí? Así que hay un poder tan extraordinario en su palabra. Así que esté atento a la palabra de Dios. El prestar atención es una orden bíblica, es un mandamiento. La Biblia habla de prestar atención, como si fuera algo insignificante. El prestar atención define muchas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Así que ¿cuántos están abiertos en esta noche para recibir la palabra del Señor? Amén. Y Efesios 4:31, si lo quiere tener marcado, porque antes quiero introducir el tema, en el Salmo 103:3, que es un salmo maravilloso de David. Y en este salmo me gusta que David empieza a enumerar los beneficios del Señor. Y empieza a hablar consigo mismo diciendo: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios salieron del sacrificio perfecto de Jesucristo? ¿Cuántos beneficios salieron
del costado de Jesús, cuántos beneficios salieron de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos beneficios principales que quiero hablar en esta noche. Primer beneficio y gran beneficio, dice David, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, tus pecados. Él se hablaba a sí mismo, se ordenaba bendecir al Señor por el hecho de ser perdonado, porque ser perdonado por Dios es igual a ser salvado. Cuando Dios perdona, salva. Cuando Dios perdona, justifica. Y no te justifica simplemente, sino que te justifica en Cristo. El Padre mira a Cristo, te coloca en Cristo y en Cristo sos perdonado. Es tan grande el ser perdonado, es tan maravilloso el ser perdonado, que David compuso todo un salmo acerca de la bienaventuranza, la felicidad del perdón. Y eso es lo que la humanidad necesita. No hay paz porque no hay perdón de los pecados, porque el pecado es como un cáncer que come el alma. El pecado mató el espíritu, pero es un cáncer para el alma, para la mente. Pero el Señor lo resolvió en la cruz de Calvario. Y el beneficio más grande, si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, esta noche es tu oportunidad que salgas de las tinieblas a la luz de Cristo, que salgas de muerte a vida. Si venís a Cristo en esta noche, podrás entrar al segundo y gran beneficio. El primero es ser perdonado, ser salvado, venir a Cristo, ser justificado. Pero luego el salmista, el rey David, dice, no solo es Él el que perdona tus iniquidades, sino el que sana todas tus dolencias. No puede haber sanidad si primero no hay salvación. No hay sanidad sino para los hijos. Y en virtud de venir a Cristo es que somos hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas a hijos de Dios. Y cuando venimos a Cristo y somos salvos, se abre un espacio tremendo en el corazón del Padre para sanar tu alma. ¿Cuánto dicen amén? Escribí hace del 2011, 12 aproximadamente, Dios fue poniendo en mi corazón esta palabra de sanidad del alma, de restauración del alma, removiendo escombros, restaurando un alma edificada. El título del libro, que el año pasado lo pude escribir y ha sido de tremenda bendición para muchas personas, y abordo diferentes temas, y el escombro es el resultado de la ruina del alma de las personas. El escombro tiene que ver con la ruina, con un pasado lleno de dolor, con un pasado sin resolver. Mucha gente viene a Cristo y el pasaje que el apóstol Pablo usa diciendo que si estamos en Cristo, 2 Corintios 5, 17, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que se ha mal interpretado, se ha mal aplicado ese versículo, porque mucha gente llega a Cristo y al llegar a Cristo es adoptado como hijo de Dios, es salvo en su espíritu cobra vida, porque somos seres tripartitos, tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu queda resuelto cuando Cristo viene a nuestra vida, pero no así el alma. Como somos seres de tres partes, tripartitos, y la Biblia nos llama a partir, a separar el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso dice Hebreos 4:12, entre otros pasajes. Ahí debemos entender cuál es el tratamiento que Dios le da a cada una de nuestras partes. El espíritu recibe vida en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir al espíritu y ahí comenzamos una relación con el Señor desde el espíritu. Pero vemos realmente que la problemática se encuentra en el alma, donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Ahí está el problema del hombre, aún estando en Cristo. Y lo quiero demostrar por la palabra de Dios. Amén. Muchos en esta noche entrarán por emergencia, por guardia. ¿Cuántos le ha tocado ir a una guardia alguna vez? O a emergencia, ¿no? Tiene ambulancia, poca.
Y esta noche el médico divino está allí esperando en este lugar, porque muchos entrarán por guardia, en emergencia, y el Señor hará los primeros auxilios. Y después seguramente pasaremos por un proceso de restauración y sanidad bien profunda. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué no le decís al Señor: te bendigo, Señor, como hizo David, porque sanás todas mis dolencias? Es una buena declaración de fe. Estamos habituados a lo negativo, ¿no? A que todo me va a ir mal y los pensamientos divagan, ¿no? Y muchas veces estamos cautivos en la mente pensando que si cae un meteorito seguro que soy el candidato número 1, ¿no? Que todo me pasa a mí. Pero vamos a aplicar fe en esta noche. Efesios 4:31, es una palabra tremenda que yo lo uso muchísimo para predicar. Te meto en el contexto. Esta palabra no está dirigida al mundo inconverso, al mundo pagano. Esta palabra el apóstol Pablo la escribe para la iglesia de Éfeso, y es una palabra para la iglesia. Diga conmigo: para la iglesia. Y dice de esta manera: quítense, es una acción, un verbo, quítense de vosotros toda, ¿qué cosa? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y quiero definir en esta noche lo que significa la palabra amargura. Este es un asunto realmente serio, alarmante. Pablo está diciendo: cuidado con este tema. Pablo está diciendo: este es el problema principal del ser humano, del hombre, en el corazón del hombre, y no del mundo inconverso, perdido, sin Dios, sin esperanza, muerto, sino en la iglesia. Puede pasar que muchos tengan amargura en su alma. Iba a decir cuánto dicen amén, no diga amén, que así no sea, pero si es así, debemos abordar este tema. Y traigo dos definiciones para la palabra amargura. Yo soy de utilizar mucho la etimología, el origen, la raíz de la palabra, y usted me va a escuchar quizás esta noche hablando mucho acerca de la etimología de la palabra. Pero quiero dar dos significados: un significado moderno según la RAE y otro significado antiguo según la palabra griega que se utiliza acá para la palabra amargura. Así que según la RAE es muy interesante lo que define la palabra amargura, que lo define de esta manera: es una angustia permanente, crónica del alma. ¿Qué es la amargura entonces? Una angustia crónica del alma. Hay una gran diferencia entre la amargura, la angustia y la tristeza. Según la Biblia, la tristeza es una emoción que se puede instalar en nuestra alma, pero la Biblia dice que, por ejemplo, en uno de los salmos, que por la noche vendrá la tristeza, el lloro, la tristeza, pero por la mañana la alegría. Lo cual significa que la tristeza es una emoción temporaria que llega para luego irse. Pero en cambio la amargura es una angustia. Diga conmigo: angustia. ¿Sabe cuál es la palabra angustia? Viene de la palabra angosto. ¿Escuchó hablar de la palabra estrés? Estrés, pico de estrés, crisis de estrés. Estrés es una palabra inglesa que significa estrecho. Es la misma palabra para angosto. Por eso mucha gente entra en depresión, porque su mente queda angosto, queda en angostura. De ahí la palabra angina, por ejemplo. Es toda la misma palabra. Angina es que se cierra, ¿no? Digamos, toda esta parte de la garganta, ¿no? Y uno quiere comer y parece que no le entra la comida porque queda angosto. De ahí angina. Y mucha gente está bajo la esclavitud de la angustia, y una angustia crónica, permanente, una angustia que entró quizás hace muchos años, pero que todavía no pueden salir de esa angustia y no saben cómo salir. Que esta noche vamos a enseñar cómo salir, que es lo importante, ¿sí o no? Entonces vamos primero a mirar la realidad, a buscar el diagnóstico, pero después está también la solución, la medicina.
que la medicina no es otra cosa que una persona, se llama Jesucristo. Él es la medicina, Él es el médico y la medicina. Y si no venís a Cristo en esta noche, quedarás en una angustia crónica. Una angustia crónica permanente del alma, define la RAE, muy buena definición acerca de la amargura. La amargura. Me gusta la definición en griego, me encanta la definición en griego. Pikrios. La palabra griega para amargura es pikrios. ¿Y qué significa pikrios? Es todo un concepto. Pikrios dice que es un elemento punzante. Puede ser un dardo, puede ser una espada, un cuchillo, algo que tenga filo, un elemento punzante, una espina que penetra, que atraviesa el alma e inyecta veneno. Todo eso para definir la palabra amargura. ¿Cuándo entra la amargura en nuestra vida? A través de una experiencia traumática. La palabra trauma es herida. Cuando nos tocó vivir una experiencia traumática, y ahora la vamos a enumerar, diferentes experiencias, lo que ocurre es que nos atraviesa esa experiencia traumática y nos inyecta veneno, nos deja en amargura y deja una raíz. Eso significa en griego la palabra amargura. Y Pablo dice aquí, cuidado con esto. Esto es altamente peligroso. Alerta, esto es de cuidado. Es muy serio, es muy peligroso. Por lo tanto, dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura. Dejemos de dilatar, de postergar, procrastinar. Hoy usan mucho, ¿escucharon esa palabra? Que significa justamente postergar. Hoy debemos dejarnos abordar por el Espíritu Santo, por la palabra, para salir de toda amargura. En la antigüedad existió un rey, hace algunos siglos atrás, que fue un rey tan perverso, tan malo, que tenía una modalidad para torturar a sus enemigos. ¿Sabe qué hacía este loco? Cuando tenía al enemigo delante de su presencia, hacía traer un cadáver de una semana de muerto, ya bastante podrido ya. Y lo que hacía era atar ojo a ojo, nariz a nariz, boca a boca, como una momia, ataba al muerto con él vivo. Y era una garantía que en 3 días el muerto mataba al vivo. Y yo uso esta historia como un ejemplo de que ¿qué es un muerto en nosotros? Pecado sin confesar. ¿Qué es un muerto que nos está matando en este momento? Heridas sin sanar. Amarguras de hace décadas. Amarguras que arrastramos desde la niñez, que nos inyectaron veneno. Siempre cuento, yo a los 8 o 10 años de edad fui abusado sexualmente por una mujer. Durante 2 años fui abusado. Y aunque tocaba zonas erógenas y era como un juego, y al tocar zonas erógenas yo era seducido y atraído y esperaba cada noche, que porque no tenía lugar, dormía en casa y yo la esperaba. Pero sin embargo, ese abuso extendido en el tiempo, en mi adolescencia, trajo terribles trastornos. Yo sé que soy un pesado. ¿Sabe lo que significa en el sentido que le voy a decir cada palabra? ¿Sabe lo que significa la palabra trastorno? Hoy se habla tanto de los trastornos, ¿sí o no? Y me gusta estudiar la palabra, y trastorno viene de trastorno. Tras significa giro y torno significa rueda. Y tiene que ver con la maquinaria. Tiene que ver con la mente, porque la mente es una máquina, ¿sí o no? Pablo el apóstol dice, cuidado con Satanás, que no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos, sus estrategias, sus ideas. Y ahí viene de la mente la maquinaria, maquinaciones de máquina. Y usted tiene una máquina que cuidar llamada mente.
que fue atrofiada, que fue muchas veces arruinada porque algo le pasó en el pasado. Trastorno, un giro inesperado. Para hacerlo más gráfico, imagínense un vehículo a 120 kilómetros en la ruta por hora que de repente haga un giro contrario, en marcha atrás. ¿Qué pasa con ese vehículo? Un desastre, un accidente, vuelca, se rompe. Así le pasó a su mente, a mi mente. Así le pasó a mi mente cuando fui abusado sexualmente. De tal manera que a los 13 años de edad comencé un circuito largo a través de las adicciones al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, a la ludopatía. Tenía todos los vicios, hermano. Hasta los 23 años que me predicaron el Evangelio, a los 20 años, a los 23 años tuve un encuentro con Jesús y Él rompió todas mis cadenas y Él comenzó un proceso de restauración en mi alma. Aleluya. En Hebreos 12:15 dice la palabra, todavía de un peligro mayor. Pablo en Efesios 4:31 dice, tengan cuidado, ojo, quítense de vosotros toda amargura. Pero Hebreos 12:15 dice, mirad bien. ¿Cómo dice? Bueno, esto es Efesios. Hebreos 12:15, mirad bien. Si la Biblia dice que miremos bien, ¿qué debemos hacer? ¿Miremos para otro lado? Mirad bien, mirad bien. Este es un asunto serio, miren bien. No dejen pasar esto, estén atentos a este tema, dice el autor de Hebreos, que no se sabe si es Pablo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, el enemigo, mira, hay que dejar de alcanzar la gracia de Dios, Hay que hacer mérito para dejar de alcanzar la gracia de Dios. Extraordinaria la gracia de Dios. Pero hay un enemigo de la gracia de Dios, y lo dice aquí. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué cosa? Raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es tan peligrosa la raíz de amargura, la amargura en sí misma, y cuando la amargura se instaló para quedarse, porque es una angustia crónica del alma y se queda, no queda allí como amargura, sino que se hace una raíz. Hay primero un crecimiento hacia abajo y luego el peligro, el brote, va hacia arriba como una planta, el brote. Y dice que muchos son contaminados por esto. Mirá, quiero decirte que la persona con amargura, con raíz de amargura, es un peligro primero para sí mismo. Por eso nos advierte la palabra, miren bien, tengan cuidado, quítense toda amargura, porque pueden autolastimarse, ser un peligro para sí mismo, un suicida, un peligro para sí mismo, un peligro para su esposa, su esposo, un peligro para sus hijos. Quien tiene y quien lleva raíz de amargura es un peligro para la sociedad misma, es un peligro. Por eso la Biblia lo aborda y muchas veces nos encontramos con raíz de amargura, con problemas de amargura en la iglesia, porque Pablo lo está diciendo, este mensaje para ustedes. No miren para otro lado, este es un problema en la iglesia que lo debemos solucionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Se nos inyecta veneno cuando hemos sufrido en el pasado algún evento traumático. Yo trabajo mucho con lo que es el trastorno por estrés postraumático, después de la herida, con una eficacia increíble por la palabra de Dios. Yo veo resultados tremendos que ni la psicología, psiquiatría, nada puede hacer lo que sí hace la palabra de Dios. Después quiero dejar 2 llaves para salir de la amargura. ¿Cuántas llaves? Hay algunas más. En el libro hablo de 3 llaves, pero hoy voy a hablar de 2 llaves por razón del tiempo. Se nos inyecta veneno cuando sufrimos en la niñez abuso, otros violación. He atendido mucha gente. Un caso tremendo en Buenos Aires de un profeta, un hombre reconocido, que era muy preciso en su don y profetizaba y era un hombre muy usado por el Señor. Hice una amistad con él y al tiempo aparece en mi casa
me llama y cuando lo atiendo veo el rostro y no era el hombre que yo conocía, que profetizaba los domingos en la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Tenía un rostro demacrado y le pregunté, ¿qué te pasa, hermano? Y me dijo, ¿me dejas pasar? Por supuesto, amigo. Y cuando pasa el umbral de casa comienza a llorar, rompió a llorar de una manera increíble, impresionante, y no sabía yo, estaba descolocado, ¿qué le estaba pasando? Esto fue en el año 97. Y él comienza a gritar a los gritos, decir, fui violado, ¿pero cuándo? No, cuando tenía 5 años, mis padres me dejaban al cuidado de un vecino porque tenían que trabajar y confiaban en ese vecino, y ese vecino por 1 año me violó, llorando, un don increíble. Dios lo usaba de una manera maravillosa y sin embargo tenía una raíz de amargura que arrastraba desde los 5 años de edad. Y luego me dijo algo todavía mucho peor. Y me dijo, y esto no es nada. Los domingos profetizo en la iglesia. Los lunes viajo a Constitución y voy a la zona roja para estar con hombres. Porque tengo esa inclinación. Y yo lo abracé y le dije, hermano, si te arrepentís, si perdonás, si abrís el corazón, hoy mismo comienza un proceso de liberación y de restauración para tu vida. No te escondas más detrás del don. Abrí el corazón, que el bien de Dios vendrá sobre ti. Y eso ocurrió y recibió una tremenda liberación. Aleluya. Violencia física. Los que han sufrido violencia física, persecución psicológica, violencia verbal. Yo tenía 13 años de edad y mi papá siempre fue, ahora partió con el Señor porque como por fuego fue salvo. La última hora después murió y en esa hora recibió de todo corazón al Señor, pero fue un hombre muy hiriente en sus palabras, muy hiriente. Y a mí me gustaba cantar tango cuando tenía 13 años, no conocía a Cristo, nada. Y en la depresión de esos 13 años, después del abuso sufrido y demás, y las adicciones, cantaba tango, ¿no? Y estaba cantando tango, ensayando en mi habitación, y de repente se abre la puerta, era mi papá, me mira a los ojos, me dice, cállate que cantas horrible. Y eso dejó una marca. Parece insignificante, una estupidez quizás, pero no lo es. Marcó mi vida de tal manera que me lo creí de tal manera que dejé de cantar. Nunca más canté. Enmudecí, no pude cantar más. Estuve atado, mi lengua quedó atada, no canté, sino hasta que vine a Cristo a los 23 años y Él rompió cadenas y papá fue perdonado y mi boca se abrió nuevamente. Y el Salmo 40 lo abrazo en mi corazón, que dice que me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre la peña, que es Cristo, y puso luego mi boca cántico nuevo. Y volví a cantar, aleluya, aleluya, aleluya. Personas que han sufrido persecución, violencia física, violencia verbal, que han sido marcadas por el menosprecio, que significa menosprecio. Justamente, ¿cuánto precio? Quitarle el valor a algo, menosprecio, pero al menos vale algo. Pero hay una palabra todavía más fuerte que el menosprecio, es el desprecio. Si el menosprecio es quitarle el valor a algo, el desprecio es quitarle todo el valor a algo. Y alguna vez me han dicho, vos no sos nadie. Pero vino otro que le ganó y dijo, no solo no sos nadie, no sos nada. Uno me menospreció y el otro me despreció. Pero ahí está el corazón para perdonar, para salir de la cárcel, de la falta de perdón. Violencia, desprecios, menosprecios. Me gusta la palabra aprecio. ¿Sabes que aprecio significa lo mismo que desprecio? Es que no tiene valor. Pero en el sentido tan alto de la palabra, que aprecio es que no hay valor porque no hay dinero, plata y oro que te pueda comprar. En Cristo vales tanto que sos apreciado. Dios te aprecia en Cristo, te aprecia.
Mirá si no podés sanar tu identidad esta noche. Te han dicho palabras terribles, hirientes, pero el Señor te dice, si venís a Cristo, vos estás en Cristo, sos acepto en el amado, sos apreciado, tenés un valor tan grande, valés lo que vale la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, un valor incalculable, aleluya. Gloria a Dios. Una infidelidad sufrida se inyecta veneno. El abandono por parte de un padre, de una madre, una separación, un divorcio, que uno dice, bueno, se mataban lo mejor que pudieron hacer, pero aún aunque seas un adulto o mucho más si un niño, un adolescente, deja una marca porque se siente uno como defraudado, abandonado, una especie de abandono, se rompe la familia, eso tan fuerte y eso deja también marca, inyecta veneno. Pérdida de seres queridos. Allí se inyecta también veneno. La raíz de amargura mantiene la herida infectada. Si hay algo que mantiene la infección en una herida es la raíz. El problema está en la raíz. Y cuando la raíz está puesta y no ha sido quitada, comienzo a levantar muros. ¿Cómo me doy cuenta cuando hay gente herida? Porque la gente herida se aísla, levanta muros. Y mira los muros alrededor y dice, ¿quién me está levantando muros? No, usted mismo se lo está levantando. La herida abierta, infectada, hace que levante muros. El herido hiere. El rechazado rechaza. No lo puede evitar, termina. Por eso la raíz de amargura es tan peligrosa, tan mala. Una conducta disfuncional, mal carácter, mal humor, violencia. El herido es violento, termina siendo violento. En una ocasión, un auto atropelló un perro. Esto me lo contó un pastor y dice que fue una experiencia de él y dice que él ama a los perros, yo también. Y le dio tanta pena que quiso ir a ayudarlo al perrito y cuando lo quiso agarrar, ¿qué pasó? Lo mordió. Y él me contaba algo impactante. Dice, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no fue el perro que te mordió, fue la herida del perro. Muchas veces mordemos, somos violentos, repetimos conductas, mal humor, nos aislamos porque desde la herida viene esa conducta. Pero quiero ir yendo hacia la solución. ¿Cómo salir? ¿Cómo quitar la amargura del alma? ¿Quiere salir usted de su amargura? Primero debe reconocerla. Hay dos tipos de personas en el mundo, personas abiertas y personas cerradas. ¿Sabe cómo es una persona cerrada? No quiere escuchar. Endurecida en su corazón. Orgullosa, que esconde el pecado, que esconde el dolor, que se pone una careta llamada hipocresía. De ahí la palabra griega Hipócrates, que eran las caretas que usaban los actores en la antigüedad. Qué buena palabra, porque termina enseñando esto que hacen los actores. Actúan. ¿Y cuántas veces actuamos queriendo esconder una desdicha, una infelicidad, con máscaras de falsa paz, falsa alegría? Pero por eso el Señor dice, a través del apóstol Pedro, desechen toda hipocresía. En otras palabras, quítate la careta. ¿Cómo salimos? Corazón cerrado. La Biblia advierte, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Hay muchas personas endurecidas. Cerradas. Segunda de Crónicas, quiere anotar, después lo lee, 29:3. Dice que un rey llamado Ezequías, cuando comenzó a reinar,
abrió las puertas del templo y las reparó. ¿Qué hizo? Toda abertura, toda reparación comienza con una abertura de corazón. Si querés reparación, restauración para tu vida, es necesario abrir el corazón. El padre de Ezequías se llamó Acaz, un hombre impío, malísimo, idólatra. Y una de las características de este hombre, en 2 de Crónicas 28-24, dice que cerró las puertas del templo. Hay personas que se cierran y siguen en su ruina. Hay personas que se abren y comienzan un proceso de restauración, porque Dios no solamente quiso y te salvó, sino que Él quiere sanar tu vida desde lo profundo. Él no viene a la parte superflua de tu vida. Él no anda por la periferia, Él quiere ir a lo profundo. Su palabra viene en esta noche a la raíz del problema, y desde la raíz Él quiere traer soluciones de raíz, quitar la raíz para poner una nueva raíz en tu vida en esta noche. Amén. Aleluya. Termino con una historia. Cuando era un niño de 6, 7 años, me salían forúnculos, los famosos forúnculos. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cuántos no saben lo que es un forúnculo? A ver. Un forúnculo es un grano bien enorme, lleno de pus, que a mí me salía en las piernas muy comúnmente. Cuando era niño usábamos en verano los shortcitos y se veían los forúnculos, y mi mamá no me dejaba pasar. Cuando me veía un forúnculo me llamaba y me decía: vení para acá. Hay que solucionar este problema. Ahí hay pus, hay infección, y cuando hay infección, ella me enseñó, hay problema. Así que me hacía sentar, traía alcohol, una toallita como esta, pero blanca, no sé por qué blanca, pero era blanca. Y preparaba estas dos. Los dos deditos, y me decía: bueno, te la vas a tener que aguantar, pero esto hay que solucionarlo. Y el Espíritu Santo te dice esta noche: te la vas a tener que aguantar, pero esto hay que solucionar. Y ahí empezaba a apretar el grano, es el forúnculo grandote. ¿Y qué salía? Pus, 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 pus. Y apretaba y salía pus, y dolía, y agarraba, pasaba alcohol y ardía, y pasaba el trapito. Y yo dije: listo, mami. No, ¿dónde vas? ¿Cómo? Pero ya está. No está. Está la primera parte, ahora falta lo más importante, me decía ella. ¿Y qué es lo más importante, mamá? Mira bien, dice, ¿qué ves? Y veo como una espinilla, una espina negra, le digo. Sí, hijo, eso se llama raíz. Y me ponía la toalla en la boca y me decía: mordé la toalla. Y agarraba los dos dedos, como está haciendo el Espíritu Santo por la palabra esta noche, y apretaba con todo, y dolía. Tampoco era un dolor que me desmayaba, pero era dolor. Y agarraba una pincita de depilar. ¿Y qué hacía? Quitaba la raíz. Pasaba alcohol, limpiaba y decía: hijo, ya estás sanado. Ya está solucionado tu problema porque quité la raíz. Y yo traje, aleluya. Esta noche traje una pincita de depilar espiritual. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos necesitan esta pincita? Si abrís tu corazón esta noche, habrá una operación del Espíritu Santo. Quiero darte para terminar las dos llaves. La primera llave, apertura de corazón. Abrió el templo Ezequías y restauró el templo. Abrir el corazón es una acción, una actitud de fe, de obediencia. Cuando muchas veces predico esto y llamo a la gente al altar para dejarse operar por el Señor, hay como una especie de lucha en la mente, porque el diablo es engañoso, el padre de mentira, porque tu corazón y mi corazón, según la Biblia, es engañoso y perverso. No confíes en tu corazón, no confíes en las voces extrañas de Satanás. Y el pecado mismo, hay 3 elementos de engaño: Satanás, el corazón y el pecado, que Hebreos capítulo 3 dice el engaño del pecado. Pero si en esta noche abrís tu corazón y venís a Cristo,
para que comience una operación en tu vida. Entrás por guardia, te aseguro que tu vida cambiará para siempre. No es lo mismo la vida con amargura que sin amargura. Te lo puedo asegurar, quizás te acostumbraste a la amargura, pero quiero darte la segunda llave. Ahora sí, para terminar, en Efesios 4:31, que habla, quítense de vosotros toda amargura. Yo utilizo este versículo muchísimo cuando hay heridas que descubro en mi alma, heridas que pueden venir desde muchos años atrás o heridas que se han abierto quizás hace pocas horas. Y digo, Señor, yo quito toda amargura de mi vida. Hago esta oración simplemente porque la Biblia me lo enseñó. El Espíritu Santo me está enseñando. Quítense, pero Señor, voy a un pastor. Anda un pastor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Un hermano que me ore y me quite? También. Pero ahí dice que vos te lo quites. Qué tremenda la palabra de Dios. Y la segunda llave. No tengo tiempo para hablar del perdón, pero la segunda llave es el perdón. ¿Cómo salimos de la raíz de amargura? Perdona. ¿Se merece que perdonemos? Seguramente que no se lo merece. Nos han dañado mal. Mi papá no se merecía, porque mi papá no solamente me maldecía. Yo tenía una fábrica de souvenirs, me robaba los souvenirs porque él tenía atadura, como yo había tenido ataduras con el juego, y él me robaba. Y yo tuve que lidiar en mis años de caminar con el Señor, de aprender a perdonar y a quitar mis propias amarguras. La falta de perdón es la amargura más amarga. El enemigo de la gracia es la falta de perdón. Dice el verso 32, volvemos a leer el 31 de Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo. ¿Vieron a decir? Subestimamos la palabra que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes pasar un día que el enojo siga allí, porque es peligroso. Y nosotros le exigimos a otro que lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. Y desafiamos la misma palabra de Dios. Y cuando se pone un sol, 2 soles y pasan meses y años con esa falta de perdón, se transforma en la amargura más amarga. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, y acá está la llave para salir de la amargura. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro, ¿cómo puedo vivir el verso 32 si no aplico el 31? ¿Cómo puedo ser bueno teniendo amargura? ¿Cómo puedo ser misericordioso manteniendo la raíz de amargura dentro? Por eso Pablo dice, antes de hablarle del verso 32, le hablo del 31 y luego dice, sean buenos, sean benignos unos a otros. Es que la persona que pudo perdonar, que salió de su amargura, de su enojo, esa persona se transformará en alguien bueno, en alguien que bendice y no maldice, en alguien que lo que toca edifica y no destruye. Por eso arranca tu raíz de amargura en esta noche. Dice, para que sean buenos, misericordiosos. Y nos da la llave. ¿Cómo quitas? ¿Cuál es la pincita de pilar que va a quitar la raíz? Perdona. ¿Te animás a soltar el perdón? No lo siento. ¿Qué lo vas a sentir? Todo lo contrario, sentís de matarlo, no de perdonarlo. Pero ¿quién dijo que hay que vivir por los sentimientos cuando la Biblia habla de vivir por fe? Y obedientes a la palabra. Por eso, Padre, yo perdono a mi papá, me recuerdo cuando dije. Lo perdono por el daño que me ha hecho, por herirme, por hablarme de esa manera. Lo perdono por robarme, Señor. Era un dolor profundo que me había provocado, pero pude perdonar. Quizás tengas que perdonar una infidelidad esta noche. Quizás como me pasó a mí antes de ponerme de novio con la mujer de Dios, que hoy estoy casado. Dios sanó una herida por una infidelidad de un noviazgo pasado, no con esta chica, con otra. Habían pasado ya unos cuantos años y sin embargo Dios me confrontó y yo perdoné
y salió de mí un espíritu de celo amargo y fui libre y salió la raíz de amargura por la infidelidad. Quizás tengas que perdonar un abuso como me pasó, una violación, palabras hirientes, violencia física, abandonos. No sé lo que has vivido, lo que te tocó vivir. Lo único que sé, lo que dice Job 5, 7, 14, 1, que dice que el hombre nace para la aflicción, que el hombre es corto de día y hastiado de sinsabores, que cuando el pecado entró en el mundo, entró la traición, entró la violencia, entró todo tipo de mal en la cual nos vimos allí afectados. Pero si necesitas entrar por guardia en esta noche, no te vayas de este lugar con la amargura dentro. Quizás me decís, pero yo estoy sano, sana, ya está. Bueno, gloria a Dios, ayúdame a orar por aquellos que no lo están. Ponete de pie. En esta noche quiero orar. No me quiero ir de este lugar sin poner la mano como una herramienta de sanidad del Señor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y primero quiero preguntar si Él es el que ha perdonado todos tus pecados. Quiero preguntarte si has recibido a Cristo, si nunca viviste una experiencia del perdón de los pecados y querés que esta sea la noche